En esta ocasión hablaremos de cómo alinear y posicionar el contenido que tenemos dentro de una celda. Es importante saber que por defecto se posicionarán los valores de acuerdo a su formato numérico o tipo de dato. Por ejemplo, si vamos a esta tabla, nos daremos cuenta que siempre que ingreses texto dentro de una celda, este será posicionado hacia la izquierda de la celda, y cuando en cambio ingreses un valor numérico, por ejemplo, un número o una fecha, que también es representada por números, estos serán posicionados hacia la derecha, y es de esta forma como podemos reconocer el tipo de dato con el que estamos trabajando. Es recomendable dejar estos valores de acuerdo a su alineación de defecto, aunque a menudo encontraremos personas que lo ajustan de acuerdo a cómo quieren visualizarlos, ya sea por un tema de gusto o preferencia. Para alinear, solo tenemos que seleccionar la celda o rango, dirigirnos a Inicio, en la categoría Alineación, y aquí veremos varias opciones. Con este grupo de aquí podemos alinear la posición vertical del contenido de la celda. Por ejemplo, si queremos ubicarlo en la parte superior, centrada o en la parte inferior. En una celda con un tamaño regular no es posible percibir los cambios hechos con estas opciones, pero si cambiamos un poco el tamaño de la fila, podremos ver claramente cómo al seleccionar alguna de estas opciones el valor cambiará de acuerdo a la posición. Para una alineación horizontal usaremos estas opciones de aquí, donde podemos ajustar el contenido hacia la izquierda, derecha o dejarlo centrado. Con estas opciones de aquí podemos alejar o acercar el contenido al borde de la celda. Esto también tiene sus ventajas ya que te permitirá mover el contenido de la celda a lo largo de la fila sin tener que moverlo a otra celda. Otra opción que tenemos en la categoría de alineación es la de ajustar texto. Esta opción ajustará el contenido a la celda sin cambiar el tamaño de la columna. Una de las ventajas de esta opción la podemos ver si queremos imprimir el documento. Por ejemplo, si quiero imprimir esta tabla y ajusto el ancho de la columna para poder ver los valores en ella, es posible que la tabla no me quede dentro del área de impresión y para esto puedo usar la opción de ajustar texto y de esta forma podré ver todo el contenido de la celda sin necesidad de haber tenido que cambiar el área de impresión. Combinar y centrar es una opción muy usada a la hora de crear etiquetas o labels, ya que podemos con ella hacer que el contenido de una celda se expanda a lo largo de varias columnas y de esta forma crear una sola celda que no afectará la estructura de las demás. Para verlo en un ejemplo, seleccionamos la celda donde tenemos el contenido y las celdas adyacentes a esta que queremos combinar. Nos dirigimos a Inicio, Alineación, y aquí tenemos las opciones donde podremos elegir combinar y centrar. También desde aquí podemos separar las celdas que ya hayan sido combinadas con esta opción. Elegimos esta y aquí podemos ver cómo se combinaron las celdas y el contenido fue movido hacia el centro. También podemos acceder a las opciones de alineación haciendo clic en esta pequeña flecha dentro de la categoría de alineación en el menú de inicio o con la opción que aprendimos en nuestro tutorial anterior, Control 1. Y aquí veremos la pestaña de alineación. En esta pestaña tenemos todas las opciones que vimos anteriormente, donde podemos desde aquí ajustar la alineación de manera horizontal y vertical. También tenemos las opciones de ajustar texto y combinar celdas. De este lado tenemos una opción que también tenemos aquí y sirve para la orientación del contenido dentro de la celda. Si hacemos clic en estas flechas podemos aumentar o disminuir la orientación del contenido. También lo logramos haciendo clic dentro de este diagrama. Al seleccionar aceptar veremos cómo el contenido fue ajustado de acuerdo a la orientación que le asignamos. Podemos jugar con todas estas opciones tomando en cuenta que no se trata de agregar todas las opciones posibles o disponibles a un solo proyecto, ya que esto quizás no nos dé un resultado profesional, sino de combinar y usar las técnicas que mejor se adapten al trabajo que quieres presentar y a quienes lo quieres presentar. No se olviden de descargar el archivo que también contiene ejercicios relacionados a la clase de hoy. En nuestro próximo video seguiremos aprendiendo sobre el formato de celdas en Excel. No se lo pierdan.